Hola, muy buenos días. Bueno, llegamos a este último vídeo del mes de septiembre. Me parecía interesante, en lugar de seguir profundizando más en parte técnica o en lugar de seguir divagando sobre más abstracciones, digo, bueno, vamos a hacer un vídeo un poquito diferente. En este vídeo no pretendo tampoco que sea un vídeo didáctico ni tampoco explicar nada en concreto, simplemente hacer como una especie como de juego. Sí, quizás sea un juego didáctico, pero bueno, un poquito para mostrarte de paso otras constelaciones de las que no hemos hablado. Vamos a recordar que una constelación no es más que la sumatoria de dos programas biológicos de la misma etapa que estén activos al mismo tiempo, en fase activa o en epicrisis, que son las fases donde estamos estresados, ¿sí? Entonces, si tengo dos conflictos dentro de la misma capa embrionaria que se den más o menos en el mismo periodo de tiempo, bueno, lo que voy a entrar es que lo que me va a pasar es que voy a entrar en un cambio de conducta y comportamiento, ¿sí? A esto le llamamos una constelación. Entonces, las constelaciones lo que tienen es que no te dan sintomatología física, sino que lo que te llevan es a un cambio de comportamiento, a un cambio de conducta. Por lo tanto, el cambio sería a nivel abstracto, a nivel psíquico, digamos. No es que te salga una erupción en la piel, no. O sea, se combinan dos programas que sí son físicos, que pertenecen a la misma capa embrionaria, y esa combinación lleva a que los cambios físicos ya no evolucionan, sino que lo que evoluciona es un cambio de conducta y comportamiento. El tiempo que me dure el que yo esté en un contexto donde ese shock esté ahí presente, ¿sí? Esos dos shocks, esos dos conflictos que me han llevado a constelar, mientras estén ahí, que esto es lo que suele pasar, ¿no? Que mientras estén ahí, bueno, pues yo sigo dentro de esa constelación. Por eso algunos de nosotros llevamos en crisis existencial, sabe Dios cuánto tiempo, ¿sí? Que tiene que ver con esta constelación de la postmortal que habíamos hablado ya en el programa. Entonces hoy, como ya sabemos que casi todos tenemos la postmortal en mayor o menor gradiente, yo también no quería hablar de esa, quería hablar de otras constelaciones, y quería mostrarte un poquito el mapa que yo me hice hace un par de días con Pablo, que nos moríamos de risa. Porque él me preguntaba, ¿tú cómo sueles ser? ¿Qué te dicen tus padres? ¿Qué te dice la gente que de verdad ha convivido contigo? Tu hermano, la gente que de verdad te conoce de verdad, no la imagen de ti, ¿no? Entonces yo le iba nombrando y me iba diciendo, mira, esta es esta constelación, esta es otra, y la verdad es que nos moríamos de risa. Entonces, bueno, quería compartir, trasladarte ese momento y compartirlo contigo. Yo creo que nos vamos a reír bastante, y yo creo que en alguna u otra, porque voy a nombrar unas cuantas, en alguna u otra tú te vas a ver reflejado también. Así que bueno, vamos allá. La primera que te quería mostrar es esta constelación que ya conoces, que probablemente compartes conmigo porque esta es de las famosas y comunes, que es una constelación que tiene que ver con la capa embrionaria de tercera etapa, que es el mesodermo nuevo, si recuerdas, ¿no? El mesodermo nuevo es la capa embrionaria que controla todos los órganos y tejidos de la tercera etapa, por lo tanto estructurales, por lo tanto estamos hablando de músculo, cartílago, tendones, huesos, etcétera, etcétera, todo lo que da estructura, ¿sí? Entonces, bueno, la primera constelación que podríamos ver dentro de mi mapa, a ver, Sandra, qué constelaciones tiene, bueno, podría ser esta de la megalomanía, que lo que te lleva es a desvalorizarte, tener como una desvalorización constante, ¿no? Y esa desvalorización lo que hace es que te va poniendo megalómano según en qué gradiente, ¿sí? Entonces, megalómano, ¿qué significa? Aquel que quiere ir a por más, aquel que se siente apto para ir a por más, pero todo ese arranque, ese empuje, ese ir a por más que tiene el megalómano, se alimenta de la desvalorización de esa persona. ¿Me explico? Entonces, es como una contradicción, pero funciona así. O sea, cuanto más desvalorizado estoy, como si dijéramos en la sombra, más megalómano soy de cara afuera. ¿Ves? Porque esa desvalorización es mi motor, mi engranaje, para que yo vaya a cada vez querer ser más apto, querer más, querer mejor, etcétera, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, voy a querer siempre más, para mí nada es suficiente, siempre quiero más. Habíamos hablado un poquito de la desvalorización en audios de la semana pasada, pero otra cosa que va a caracterizar a un megalómano, que siempre va a ser, acuérdate, en mayor o menor gradiente, dependiendo de la magnitud de los conflictos y de los shocks que le haya marcado a esa persona esa megalomanía, que le hayan hecho constelar, ¿sí? Entonces, en función de esa magnitud, yo voy a tender a querer mucho más, ya que nada es suficiente en un gradiente muy alto, en una intensidad muy alta o menos alta. De la misma manera vamos a ser personas, los que tenemos esta constelación, que vamos a ser, pues de alguna manera, algo narcisistas, ¿no? Es como, ¿no?, el típico megalómano tipo Trump de yo soy el dios que lo tiene todo y que lo sabe todo y que lo hace todo bien, ¿no? Y que sabe perfectamente cómo manejarlo todo, ¿sí? Esta soberbia, esta supuesta seguridad en sí mismo que se alimenta de la desvalorización, recordemos, ¿no? Bueno, hay como un aspecto de narcisista que, bueno, de nuevo, lo vamos a poder reconocer en nosotros. Yo sí que me lo puedo reconocer fácil, que hay algo de narcisismo, ¿no? Narcisista entendido como esta cosa de que hay una parte de mí que le gusto yo, ¿no? Me gusto a mí mismo, esta parte de narcisista. Me veo apto, me veo con aptitudes, me veo con habilidades, me veo que no está nada mal. Que por supuesto que todo eso se alimenta de la desvalorización, por eso te digo que es como un penduleo, pero hay algo de esto, ¿no? Entonces, aquellos que nos reconozcamos en esta constelación, quizás sí que podamos reconocer un poquito de esto, con lo cual, cuando en nuestras relaciones, acuérdate, el contexto es el que me desafía para que yo cada vez amplíe más mis tomas de conciencia. Entonces, me ayudan no solo a conocer mejor el afuera, sino que me ayudan a conocerme mejor a mí mismo. Por ejemplo, en una relación de pareja, uno se conoce más a sí mismo si es capaz de alguna manera interactuar con esa pareja, que es su contexto, y escuchar lo que tiene para decirle, ¿no? Porque muchas veces discutimos, el otro nos reprocha algo, pero no lo escuchamos porque es como doloroso, ¿no?, reconocerlo. Pero si mi pareja me empieza a decir, ¿sabes qué? Te veo que tienes un pelín de narcisismo, te veo que eres un poco megalómana y yo no lo quiero asumir, bueno, me pierdo la oportunidad de poder expandir cosas sobre mí. Entonces, no es malo ser megalómano y no es malo ser narcisista, tiene función. Las constelaciones están previstas por la naturaleza, por la biología, por el todo, por la tierra, como le quieras llamar, me da igual. Pero están concebidas con un propósito y con una función. Entonces, tiene función la megalomanía y tiene función el narcisismo porque es para ponerme apto para poder desarrollar potenciales al fin y al cabo y expandir, ¿sí? Entonces, es como poder dejar de verlo como algo malo y poder hacer un reconocimiento primero hacia adentro y luego también hacia afuera. Y la próxima vez que me llamen megalómana narcisista diré, joder, pues sí, y gracias a la Tierra que de alguna manera me propuso esta configuración, para que yo pueda hacer desarrollos. ¿Me explico? Porque sin esto yo estaría en mi casa sin... Porque, a ver, desarrollar cosas es un rollazo. Demanda esfuerzo, demanda valentía, demanda un montón de cosas. Es un rollo. O sea, yo no tengo esta constelación y no me pongo a hacer cosas. Así de claro, porque la verdad hay muchas cosas más interesantes que hacer que estar desarrollando cosas. Entonces dices tú, ostras, tiene función. Entonces ahí es cuando puedes llegar a un grado de que tu pareja te comprenda porque ve aspectos de tu carácter y tu conducta que primero no los elegiste conscientemente, o sea, han sido a través de los shocks que has recibido, ¿no? Ahí estaríamos hablando de esa programación ontogenética. Y luego porque además tienen una función para el desarrollo potencial. Entonces no es nada malo ser narcisista y no es nada malo ser megalómano. La cuestión es que yo pueda funcionalizar todo eso, que no se me quede ahí todo enquistado. Este sería el punto. Bien, y en esta constelación hay otro aspecto dentro mío que, claro, como buena megalómana, además yo tengo un poquito de... yo te comentaba en el programa hace meses ya, que cuando a mí me venían conflictos que me apretaban mucho en cuanto a que me levantaban como un miedo a mi propia integridad, o sea, que me levantaban como una cuestión de segunda etapa de protección, cuando yo me veía muy amenazada, llegaba un momento que era como que me sentía... Que me enajenaba y que todo me daba igual y que me volvía medio psicópata, ¿sí? De esto de cuando explotas, que tienes un conflicto otro y de repente explotas y dices tú a tomar por saco y tomas las decisiones de manera fría, calculada, estratégica y sin importarte a quién le vaya a salpicar y a quién no,
que son momentitos que ocurren en tu vida, pero que te salvan de seguir hundiéndote en el barro, porque es como, bueno, ya me da igual todo el mundo, me pongo distante emocional, me pongo psicópata, cirujano, ¿sí? Neutro, lo que decíamos hace un par de audios, y eso me permite salvar ciertas situaciones, para que veas que la naturaleza tiene todo previsto. Bueno, esta constelación de segunda etapa, de la etapa de la protección, vamos a llamarle distante emocional o neutralidad, yo tengo un gradiente así chiquitito, ¿sí? Que combinado con la megalomanía, me lo explicaba Pablo el otro día, da lugar a una cierta conducta egocéntrica. ¿Sí? Porque ¿qué es un egocéntrico? Aquel que todo lo que escucha o todo lo que observa por ahí lo relativiza hacia sí. ¿Sí? Entonces imagínate, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Típico café que estemos tomando tú y yo. Y me vas a decir, sí, porque resulta que yo de pequeña me pasó esto. Entonces yo te voy a decir, lo primero, como soy megalómana, te voy a decir, a mí me pasó más intenso, más fuerte. Yo sufrí más que tú. Eso lo primero. Y segundo, te voy a hablar de mí. ¿Ves? Está un poquito todo mezclado, ¿no? Porque ese egocentrismo me lleva a que todo lo que me cuentes y todo lo que haya por ahí, yo lo llevo hacia mí misma. Egocentrismo, ¿no? Lo centro en mí. Entonces, me hables de lo que me hables, de tu problema, yo te voy a escuchar un rato tu problema y al instante siguiente te voy a hablar de mí. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con esta segunda etapa de distante emocional. ¿Por qué? Porque la distancia emocional te impide empatizar con otros. ¿Sí? Esto era segunda etapa. Te impide empatizar con otros porque lo que estás es neutro para poder tomar decisiones frías. Entonces tú a un distante emocional llevado al máximo gradiente de intensidad le cuentas tus cargas, le cuentas tus penas y te mira con cara de no entiendo cómo te puede dar carga eso, no entiendo cómo te puede resultar traumático y dramático eso. No te va a entender. ¿Sí? Bueno, para poder ser egocéntrico necesito como una pizquita de este y unas grandes pizcas de este, ¿no? Entonces, bueno, otra parte de mi carácter, fíjate, ya tenemos 1, 2 y 3, ¿sí? Hay es como si fuera una salsa donde los ingredientes, bueno, van variando en cantidad entre ellos y esa relación de ingredientes en sus distintas cantidades da lugar a un carácter o comportamiento o en mi caso a una personalidad, ¿ves? Luego, en momentos de máximo estrés, de situaciones que te potencien algún u otro aspecto, pues se verá más marcado. Pero incluso en tiempo normal es como un poco si me conoces de verdad de convivir conmigo, vas a poder entrever estos aspectos. Ahora vamos a pasar a ver los aspectos que ya no tienen que ver con tercera etapa, sino que tienen que ver con cuarta etapa y por lo tanto con conflictos o shocks en el territorio. Bien, entonces aquí es difícil no ponerse técnicos. Yo voy a intentar no ponerme técnica porque no es la temática de este vídeo, no quiero ponerme técnica, no quiero darte una clase de corteza territorial ni de constelaciones de la cuarta etapa, o sea, no quiero hacer eso. Simplemente quiero mostrarte cómo al final el contexto nos va configurando, no solo a nivel físico, sino a nivel psíquico de comportamiento, como hemos visto, para que podamos desarrollar un potencial u otro. Entonces, para desarrollar un potencial voy a necesitar que una persona sea muy distante emocional y para otro potencial distinto de otra persona distinta voy a necesitar que sea muy megalómana. Entonces, la naturaleza tiene como previsto todo esto y hay como una especie de vínculo, de vinculación entre el potencial, la persona y su carácter y el contexto que le rodea, para que veas que todo está intervinculado, como decíamos en los últimos audios. Bien, entonces, lo que tienes aquí dibujado es fruto de las observaciones que hacía Hammer cuando hacía tomografías cerebrales a los pacientes que le consultaban y le contaban sus penas y sus síntomas y sus cambios de comportamiento. Entonces él luego hacía una tomografía cerebral y veía si podía haber alguna parte del cerebro afectada y empezó a generar relaciones entre los síntomas, los cambios de conducta y el tipo de conflicto que había tenido la persona. Así es como fue haciendo sus estudios. Entonces, cuando te hacen una tomografía, lo que hacen es como sacarte una radiografía del cerebro, pero loncheado, porque el cerebro está en 3 dimensiones, ¿no? Entonces lo lonchean y te vas sacando por capas
visto desde arriba, te va sacando por capas, ¿sí? Entonces, una de las capas, que es una concreta que pasa más o menos por esta altura, se verían las siguientes áreas que he dibujado aquí, que las verdes corresponden a la corteza territorial, que tiene que ver con órganos que van a gestionar programas biológicos que tienen que ver con shocks y conflictos territoriales, ¿sí? Y estas áreas del cerebro se van a corresponder con esta primera, con la laringe, esta con venas coronarias, útero y vesículas seminales. Ves que aquí estoy en el lado femenino, tiene que ver con una percepción femenina, ¿sí? Se me van a, según el conflicto y teniendo en cuenta que estoy basculado en una percepción femenina, lo habíamos visto, según donde me impacte el shock, ¿sí? Se va a ver una área del cerebro u otra afectada, ¿sí? Aquí tendríamos la mucosa rectal y aquí tendríamos el área del cerebro que tiene que ver con la mucosa del uréter renal y de la vejiga. Del otro lado, para las percepciones masculinas, tenemos, digamos, esta área que tiene que ver con mucosa bronquial, esta área que tiene que ver con arterias coronarias también, curvatura del estómago y mucosa renal de nuevo y vejiga, ¿sí? Que serían estas. Entonces, una vez presentado lo que está escrito, vamos con lo divertido. Bien, hay una constelación de entre todas las que vas a poder estudiar poco a poco, que se llama la constelación mitómana, que tiene que ver con un cambio en la conducta y comportamiento de la persona tras la combinación, recuerda, de dos conflictos en fase activa que tengan que ver con territorio, es decir, que afecten a los centros de control del cerebro de color verde, que tienen que ver con territorio, y por lo tanto va a tener que ser algo que tenga que ver con relaciones interpersonales, trabajo, mi territorio de algo que tenga que ver con relaciones dentro de mi casa, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, la constelación mitómana en la que yo me reconozco en un cierto gradiente tiene que ver con personas que tras esos dos shocks entran en una conducta en la que son capaces de hablar mucho tiempo, de hacer grandes discursos con mucha coherencia, de poder hilarlos muy bien, que pueden ser discursos reales o inventados, porque estamos hablando de la capacidad de generar un discurso coherente. Entonces son personas que hablan mucho o que escriben mucho, también podría ser, ¿no? El caso es que se están como comunicando un discurso que puede ser muy largo en el tiempo y es lo que permite a los grandes las personas que hacen grandes conferencias, ¿sí? O las personas que como yo que damos talleres que a lo mejor duran 8 horas cada día, o personas que, por ejemplo, los eventos de Alejandra, algo de mitómana debe de tener para poder elaborar esos discursos tan largos. Me imagino que los politólogos, aquellos que hablan de verdad, no que se leen un papel, sí, un discurso, sino aquellos que hacen el discurso en directo, también, o sea, cualquier persona que sea capaz de hilar un discurso largo en el tiempo y con coherencia, ¿no? Podríamos decir que algo de esta constelación, vamos a hablar siempre de gradientes de intensidad, pero algo de esta constelación tendría, ¿no? Los grandes novelistas, escritores que te hacen todo un speech, ¿no? Sobre una historia, sobre un relato, bueno, también tendrían algo de constelación mitómana. Entonces, simplemente para que veas a qué centros de control pertenece, pero realmente que no hace falta que te lo estudies, simplemente que sepas que existe. Bueno, tiene que ver con, por ejemplo, en mi caso, que soy mujer diestra, siempre que tengo un conflicto territorial, me va a impactar primero en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, un problema que tenga que ver con una cuestión de identidad, ¿sí? Que va a afectar al centro de control territorial que tiene que ver con la mucosa rectal, ¿sí? Y también con el segundo conflicto, voy a tener como un miedo o un susto en el territorio, pero como es el segundo conflicto, yo ya habré basculado a este lado, por lo tanto me va a pegar en el lado masculino. Entonces, susto en el territorio tiene que ver con este centro de control que afecta a la mucosa bronquial, ¿sí? Desde una perspectiva masculina. Entonces, cuando yo tengo un conflicto que se cuestiona mi identidad, ¿sí? En alguna relación interpersonal, alguien cuestiona mi identidad, me toma por tonta, me intenta manipular, me intenta engañar, lo que sea, ¿sí? Que afecta a mi identidad. Y al cabo de un rato, cuando estoy basculada, me cae otro conflicto
de un susto en el territorio, sí, que me llevo un susto con respecto a alguna relación, alguna historia, quedan impactados 2 zonas del cerebro en fase activa al mismo tiempo, constelo mitómana. Entonces, ¿es malo que alguien me dé un susto en el territorio, que cuestione mi identidad? No es malo, porque me constela en mitómana y gracias a esto yo puedo hacer mi trabajo. ¿Es funcional para qué? Para que yo pueda desarrollar el potencial que concretamente yo estoy desarrollando, que tiene que ver con hablar. Bueno, solo hay que verme cuando grabo un audio, que estoy 30 minutos de media todos los días prácticamente seguidos, ¿sí? Entonces dime tú cómo hago eso si no estoy constelada. No puedo, ¿sí? Entonces, por eso digo que esto es un mundo apasionante, por si te interesa, es lo que está dando Pablo ahora en profundidad en sus talleres. Te permite conocerte mejor y también conocer mejor al otro. Porque a lo mejor una persona que no para de hablar, digo, joder, qué périma. Pero no me doy cuenta que a lo mejor esa persona está constelada, que no lo hace a propósito y que hay shocks en su vida que mantienen esto activo para tener esta constelación activa. Su contexto se mueve para que la persona esté así, ¿para qué? Para desarrollar su potencial. Un potencial que va a tener un impacto en el contexto para todos nosotros, para toda la humanidad en mayor o menor medida. ¿Me explico? Con lo cual no nos olvidemos de esto, que todo programa biológico es funcional, ¿sí? Bien, vamos a por otra característica bastante fácil de entrever si me conoces de convivir conmigo, que es esta cuestión que se llama constelación autística, que tiene que ver con tener un cierto aspecto de autista. Evidentemente que si lo llevo al máximo gradiente de intensidad vamos a tener a las personas que médicamente se les diagnostica que son autistas, no es mi caso, pero lo mismo en un gradiente de intensidad mucho menor, yo sí tengo un aspecto semiautista, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque si tú me conoces vas a ver que yo todos los días desde hace 2 años me paso el día sola en mi casa con esta constelación mitómana hablando a un ordenador, yo sola metida en mi mundo, me voy a pasear yo sola, hago mis elucubraciones yo sola con mi pizarra, me grabo mis vídeos yo sola y estoy todo el día hablando sola y todavía todo el día metida para adentro, ¿no? Incluso las personas que han convivido conmigo me dicen que soy una persona que voy muy por libre, que estoy como en mi mundo, como que me han dicho muchas veces, es que pasas de mí. Esto es el discurso típico de mis parejas, que no me escuche nadie, es, Sandra, es que pasas de mí. O sea, esto ha sido repetido toda mi vida. Es que pasas de mí, es que vas por libre, es que pasas de mí. Ahora por fin entiendo por qué me dicen esto, porque yo desde mi perspectiva decía, ¿qué dice? ¿Qué pasó de qué? Claro, un autista no se da cuenta porque está metido en su mundo. Yo estoy en mi mundo y no me parece que esté pasando de nadie. Estoy en mi mundo. No tengo la percepción de que esté pasando de nadie, ¿viste? Entonces, para poder entendernos, si mis parejas hubiesen sabido que yo tenía esta constelación y yo hubiera conocido las de ellos, bueno, quizá otro gallo cantaría, ¿no? En la relación. También en mis relaciones laborales, familiares, bla, 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 ¿no? Bueno, simplemente para dar un poquito de parte técnica, imagínate al revés, ¿no? Antes estábamos aquí para la mitómana, ahora hacemos al revés para la autística, ¿no? Entonces, si yo, siendo mujer diestra, me cae primero en este lado, primero tengo un conflicto de susto en el territorio, pero desde una percepción femenina, ¿no? Centro de control de la laringe, y después me cae un conflicto cuando este todavía está activo, que tiene que ver con enojo en el territorio, que es el centro de control que afecta a la curvatura del estómago. Esto de cuando te cae un conflicto y te arde el estómago, así que sientes aquí, ¿sí? Tiene que ver con esto. Entonces, en combinación dan lugar a la constelación autística. Entonces, de alguna manera, en mi contexto, desde hace mucho, porque tengo este comportamiento desde hace mucho, están habiendo shocks continuamente que mantienen esto activo en un gradiente de intensidad, obviamente, no soy autista del todo, pero en un cierto gradiente de identidad, y es funcional. Porque cuando yo estoy masticando dentro de mi mundo autista y puedo estar horas sola delante de un ordenador generando contenidos, ¿verdad? ¿Es funcional para mi desarrollo y para mi potencial? Obviamente que sí. Hiperfuncional para mí. ¿Sí? Así que bueno, de nuevo vemos cómo tiene función todo este tema de programas y combinación de programas biológicos.
Bien, y podríamos ver alguna más, pero bueno, voy a dejarlo aquí porque no quiero que se alargue mucho el vídeo y porque cuando es mucha información de golpe es como que... Pero bueno, hay otras constelaciones, por ejemplo, yo tengo algo de obsesiva compulsiva en ciertos momentos, en bastantes momentos, la verdad, para que te voy a engañar. También tengo, bueno, esto suena raro, pero tengo un poquito de compulsión por orinar. Yo pensé que era porque tenía la vejiga pequeña, llevo toda la vida diciendo, tengo la vejiga del tamaño de un guisante. No, descubrí que tiene que ver con una, con una constelación que tiene que ver con esto, así que bueno, me da un poco de vergüenza, así que no voy a seguir hablando de ella, pero puedes buscar información. Pero sí, me paso el día yendo de un lado a otro a marcar territorio, sí. Y también tengo algo que tiene que ver con la parte no territorial, con la corteza motora, que es que siempre estoy tratando de huir hacia adelante, ¿no? Esto lo habíamos hablado en algún audio, pero también tiene su reflejo dentro de constelaciones que tienen que ver con la corteza, pero la no territorial, en este caso con la corteza motora. Ya entraremos en detalles técnicos, tenemos tiempo más adelante, pero para que veas que sí que hay unas cuantas cosas que siempre han, bueno, siempre, megalómano, siempre han marcado mi carácter, pero que yo no podía entender que no era nada malo, que no era nada a corregir, importante, sino que era algo a funcionalizar para poder descargarme mis potenciales. Sí, entonces, todo lo que te he nombrado le estoy viendo una funcionalidad bárbara, sin ellas no podría estar haciendo lo que hago. Y bueno, el tiempo dirá si constelo en alguna otra, si cambia el potencial que tengo para desarrollar, ¿viste? Que esto va cambiando en función del potencial, así que los shocks que vaya recibiendo de aquí en adelante van a tener que ver con ese potencial, el contexto cambiará, me dará un shock por un lado o por el otro para que yo de alguna manera siempre esté lo más apta posible para desarrollar los potenciales que me tocan desarrollar, que eso ya es otra cuestión más mística, ¿no? Así que bueno, lo dejo aquí, supongo que te habrás reído unas cuantas veces porque en alguna te habrás visto reconocido seguro. Así que bueno, a medida que sepamos más podrás hacerte tu propio mapa de conducta y comportamiento. Mientras tanto te mando un abrazo enorme y si sigues nos vemos el lunes en el audio del próximo mes de octubre. Un abrazo enorme. Chao.